La Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 2, párrafos 12 al 23. Hay algo que resta decir respecto al misterio de la regeneración del Hijo, o mejor dicho, esto algo es todo. Tiemblo y me detengo, mis poderes me fallan, no sé dónde comenzar. No puedo decir en cuál tiempo nació el Hijo, pero sería impío no estar seguro de su nacimiento. ¿A quién puedo pedir ayuda? ¿Quién vendrá a mi ayuda? ¿De cuál libro usaré palabras para declarar este asunto tan inagotable? ¿Deberé apoyarme en la filosofía de los griegos? Ciertamente no, porque he leído ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el disputador de este mundo? 1 Corintios 1:20. En este asunto los filósofos del mundo y los sabios paganos son iletrados, porque ellos han rechazado la sabiduría de Dios. ¿Debería mejor voltear hacia los escribas de la ley? Ellos están en oscuridad también, porque la cruz de Cristo es una ofensa para ellos. Tal vez deba, dirás, cerrar mis ojos a los herejes y dejarlos pasar en silencio solo porque tienen una reverencia para aquel que predicamos. Porque si creemos que los leprosos son limpiados, los sordos escuchan, el cojo camina, el paralítico corre, el ciego recibe la vista, los demonios expulsados, el enfermo recuperado, el muerto resucitado, también debes saber que los herejes confiesan todo esto y aún así perecen. Número 13. Prepárate para ver algo más milagroso que cojos andar, ciegos mirar. Esos testimonios estarán a mi lado para guiarme a través de las dificultades que he pronunciado. Los de un pobre pescador, ignorante, sin educación, con atarrayas en la mano, ropa mojada, pies lodosos, marinero en todo sentido. Considera y decide si es de mayor festín el resucitar a los muertos o dar a una mente sin entrenamiento el conocimiento de los misterios de las profundidades que revela cuando dice, en el principio era la palabra. Juan 1:1. ¿Qué significa en el principio era? Va hacia atrás en las edades del tiempo, siglos quedan atrás, el tiempo mismo es cancelado. Piensa y establece, si puedes, la fecha de este comienzo. No sabrás, porque incluso del que estamos hablando era. Mira el universo, nota bien lo que está escrito de él. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La palabra principio establece el momento de la creación. Tú podrías asignar el origen de la palabra a un momento definitivo que pasó en el principio. Pero este pescador mío, iletrado y sin lectura, no está atrapado en el tiempo, no intimidado por la inmensidad. Él va más allá del principio. Era, no tiene límites de tiempo ni comienzo en las edades. La palabra no creada era en el principio. Número 14. Pero quizás encontremos a nuestro pescador el haberse desviado de las palabras correctas para la solución del problema frente a nosotros. Es decir, cómo reconciliar la unidad de Dios con la divinidad de Cristo. Decir que la palabra es Dios podría contradecir la unidad de Dios al pensar que hay dos dioses. Pero el Padre ha hecho exento al Hijo de las limitaciones del tiempo para que Él viva su propia vida sin obediencia a ninguno. Pongamos nuestra mejor atención a lo que sigue. Y la palabra estaba con Dios. Y sabremos que estaba con Dios, es decir, que la palabra estaba antes del comienzo de los tiempos sin condiciones temporales. La palabra que era también estaba con Dios. El que está ausente cuando buscamos su origen en el tiempo, resulta que está presente con el creador del tiempo. Con esto, nuestro pescador se escapa por el momento. Tal vez sucumba con las dificultades que le esperan. Número 15. Pero tal vez digas que una palabra es el sonido de una voz, que es el nombrar las cosas, una expresión del pensamiento. Esta palabra estaba con Dios y estaba en el principio. La expresión del pensador eterno debe ser eterna con Él. Al momento daré una explicación breve mía mientras viene aquel pescador y veamos qué defensa tiene de este asunto en su propia simpleza. La naturaleza de una palabra es que primero es potencial y después un evento pasado,
algo existente mientras se escucha. ¿Cómo podemos decir que en el principio era la palabra cuando una palabra no existe antes ni vive después de un momento determinado? ¿Podemos decir que hay algún momento determinado en que alguna palabra exista? Las palabras son existentes cuando son pronunciadas por el que habla y perecen al momento de decirlas. Pero incluso en esa palabra hay cambios porque el sonido del comienzo no es el mismo que el del final. Esta es la respuesta temporal que doy, pero tu oponente, el pescador, tiene su propia respuesta. Comenzará con un reproche por tu falta de atención. Si tu oído sin entrenamiento no entendió la primera cláusula, en el principio era la palabra. ¿Para qué gemir por lo siguiente? La palabra estaba con Dios. ¿Escuchaste que la palabra estaba en Dios es dictado de alguna filosofía profunda? ¿O es que tu idioma no hace distinción entre en y con? La declaración es que el que estaba en el principio estaba con Dios, no en otro. Pero no contenderé por el principio de la cláusula. Lo que sigue tomará cuidado de lo primero. Escucha ahora el rango y el nombre de la palabra. Y la palabra era Dios. Tu declaración que la palabra es simplemente el sonido de la voz o la expresión de un pensamiento cae al suelo. La palabra es una realidad, no un sonido, un ser, no una declaración. Dios, no un ser sin identidad. Número 16. Pero tiemblo al decirlo. El atrevimiento me da escalofríos. Oigo que la palabra era Dios. Yo que he escuchado de los profetas que Dios es uno, ayúdame, pescador, para salvarme de temores mayores y a tener una comprensión de este gran misterio. Dime cómo estas declaraciones son consistentes con la unidad de Dios, que no hay blasfemia en ellos sin decir que es otra cosa o negarle la eternidad. Él dice, estaba en el principio con Dios. Esta frase, estaba en el principio con Dios, lo excluye de las limitaciones temporales. La palabra Dios muestra que Él es más que una voz. Estaba con Dios prueba que ellos no se inmiscuyen el uno al otro como deseando quitar lo que le pertenece, porque la identidad de uno no se elimina con la del otro y se establece claramente que el unigénito está presente con el no engendrado, Dios de Dios. Número 17. Todavía estamos esperando, pescador, por tu descripción completa de la palabra. Tal vez alguno pueda decir, la palabra estaba en el principio con Dios, pero no antes del principio. Daré una respuesta mientras viene el pescador. La palabra no pudo ser otro que el que estaba. Esta palabra, estaba, es incondicional y sin límites. Pero ¿qué dice el pescador? Dice, todo fue hecho por medio de Él. Así, ya que nada existe sin Él, de quien el universo llegó a existir, Él, el autor de todas las cosas, debió tener una existencia inmensurable, porque el tiempo puede ser entendible y medible, pero Él no puede medirse. Todas las cosas vienen de Él sin excepción, por tanto, el tiempo mismo es creación suya. Número 18. Pescador mío, alguien puede poner la objeción que tú eres descuidado y extravagante en tu lenguaje, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Necesita aclaración y cualificación. Está el no engendrado, hecho de la nada. También está el unigénito, que nació del no nacido. Esta frase, todas las cosas, es una declaración sin restricciones que no admite excepciones. Mientras estamos en silencio sin atrevernos a responder o pensar en alguna respuesta, ¿distingues la frase «y sin Él nada fue hecho»? ¿Restauras el autor de la creación a su propia divinidad mientras proclamas que tiene un compañero? Si dices que nada fue hecho sin Él, aprendo que el Padre no estaba solo. Aquel que a través de quien todo fue creado es uno. Aquel que sin Él nada fue hecho es otro. Una distinción
se establece entre el creador y el compañero. Número 19. La reverencia por el no engendrado me preocupa, a menos que en la declaración que todas las cosas fueron hechas por la palabra, ustedes lo incluyan. Ustedes minimizan mi temor al aceptar la frase, sin él nada fue hecho. Sin embargo, esta frase le trae problemas y distracción. Hay algo, según ustedes, hecho por aquel otro, es decir, no hecho sin él. Si el otro hizo algo, entonces es falso que todo fue hecho por medio de él, aunque la palabra haya estado presente. Una cosa es ser un acompañante del Creador y otra el Creador mismo. Podría encontrar mis propias respuestas a las objeciones, pero en este caso, pescador, solo puedo voltear a tus palabras. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y ahora entiendo que el apóstol me ha iluminado porque dice, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principales o poderes, todo es por medio de él y en él. Colosenses 1:16. Número 20. Ya que todas las cosas fueron creadas por medio de él, dinos qué cosa fue creada sin él. Lo que fue hecho en él ciertamente no fue hecho sin él, es decir, la vida. Y lo que fue hecho en él también fue hecho por medio de él. Pues dice, todas las cosas fueron creadas en él y por él. Colosenses 1:16. Todas las cosas fueron creadas en él porque Dios, el que nació, es creador y es vida desde la eternidad, no hecho vida después de nacer. No hay un elemento inherente en él y luego otro concedido después de nacer. No hay intervalo entre su nacimiento y su madurez. Nada fue hecho sin él, porque él es la vida que hizo posible la creación. Incluso Dios, el Hijo, se reconoce Dios por causa de su nacimiento, no por un asunto de concesión posterior. Al nacer el viviente del viviente, el verdadero del verdadero, el perfecto del perfecto, nació con la plenitud de la deidad. No tuvo que aprender cómo fue su nacimiento. Al contrario, estaba consciente de su deidad. Sus palabras son, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Es la voz del Dios que se proclama Padre e Hijo, es decir, el Padre hablando en el Hijo y el Hijo en el Padre. Por eso dice, el que me ha visto al Padre. Juan 14:9. De ahí que todo lo que el Padre tiene lo ha dado al Hijo. Juan 16:15. También que como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. De ahí que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo sino el Padre. Mateo 11:27. Y también de ahí que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Esta es la luz de los hombres, la luz que alumbra en las tinieblas. El pescador, para ayudarnos en nuestra incapacidad para entender esta generación, como también el profeta dice en Isaías 53:8, agrega, y la oscuridad no pudo dominarla. Juan capítulo 1, versículo 4. El lenguaje de un razonamiento sin ayuda es frustrante. El pescador que se acuesta en el pecho del Señor recibió la revelación del misterio. Su lenguaje no es el mismo de este mundo porque trata con cosas que no son de este mundo. Veamos qué podemos extraer de sus palabras más que el simple sentido de ellas. Si puedes traducir con otras palabras esta verdad que hemos comenzado a elucidar, publícalas a los vientos. Si no hay alguna, aceptemos con reverencia esta enseñanza del pescador y reconozcamos en sus palabras los oráculos de Dios. Sujetémonos en adoración a la confesión verdadera del Padre y del Hijo, cuya majestad reta a cualquier expresión o percepción. Hagamos lo mismo que Juan, es decir, reposar en el pecho del Señor Jesús, para que también podamos entender y proclamar este misterio. Número 22. Esta fe y cada parte de ella
La expresamos por la evidencia del Evangelio, por la enseñanza de los apóstoles y por la futilidad de los ataques inseguros que los herejes hacen por todos lados. El fundamento permanece firme contra los vientos, las tormentas y los torrentes. Su excelencia se prueba por la caída de muchos intentos para destrozarla. Algunos remedios prueban ser buenos para todas las enfermedades, tienen eficacia universal. Así es con la fe católica. La fe no es un remedio para algunos males, sino para toda la maldad. La virulencia no puede dominarla, ni los números ganarle, ni la complejidad confundirla. Siendo una e incambiable, confronta y conquista a todos sus enemigos. Es maravilloso que una forma de palabras pueda contener el remedio para todos los males, una declaración de fe para confrontar a todos los esquemas de la falsedad. Deja que las herejías muestren sus fuerzas. Cada una de las sectas dé un paso adelante para la batalla. Nuestra respuesta es que hay uno que es Dios no engendrado, y hay uno que es el unigénito Hijo de Dios engendrado, perfecta descendencia del Padre perfecto. El Hijo fue engendrado sin minimizar al Padre o sin sustraerle de su sustancia y naturaleza, sino que Él posee todas las cosas y dio al Hijo el poseer todas las cosas. No es un Hijo que emane o proceda del Padre y por tanto esté separado, sino que su divinidad total, inherente y compacta está siempre presente eternamente donde quiera que esté. Es alguien sin las limitaciones del tiempo, porque el tiempo es su creación. No podía confinarse a las limitaciones de su propia creación. Esta es la fe apostólica que los evangelios nos enseñan y que nosotros declaramos abiertamente. Número 23. Deja que Sabelio confunda, si se atreve, Padre e Hijo como dos nombres con un solo significado, haciéndolos no unidad, sino una persona. Deberá tener una respuesta desde los evangelios, no una o dos, sino más veces repetida. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17:5. Deberá escuchar las palabras, mi Padre mayor es que yo, Juan 17:28, y volver al Padre, Juan 14:12. También, Padre, te doy gracias, Juan 11:41. Así como, Padre, glorifícame, Juan 17:5. Y tú eres el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. También deja a Evión, si puede, debilitar la fe al permitir que el Hijo de Dios no tenga vida antes del vientre de la Virgen y mire en él la palabra un hecho posterior. Le pediremos que lea otra vez, Padre, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes de la creación del mundo, Juan 17:5. Y también, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron creadas a través de Él. Él estaba en el mundo, y el mundo no le conoció. Juan 1, 3 y 10. Deja a esos novedosos predicadores cuyo apostolado está fuera de la comunión de la iglesia, un apostolado del anticristo, anunciar sus majaderías e insultos contra el Hijo de Dios. Ellos deben oír lo que dice, salí del Padre, Juan 16:28, y el unigénito que está en el seno del Padre, Juan 1:18. Y también, yo y el Padre somos uno, Juan 10:30. Y yo en el Padre y el Padre en mí, Juan 14:11. Si ellos se encolerizan como los judíos porque Cristo clamaba a Dios como su Padre, haciéndose igual a Dios, entonces ellos deben oír la respuesta que Él dio a los judíos. Crean mis obras, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:38. Nuestro fundamento firme, nuestro gozo sólido de fe, es la confesión en boca de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16.
Sobre esta roca basamos cualquier respuesta a las objeciones con que la traición pervertida o amargada quiera destruir la verdad.